¿Qué dicen, gente? ¿Cómo están? Que tengan una maravillosa jornada al ver este video, en cualquiera sea el uso horario en que lo miren. Eh, Siempre aclaro, antes de hacer alguno de mis videos, y hoy más que nunca vale aclararlo por el tema que voy a estar tocando, que no soy ni pastor, ni coach, ni evangelista, ni diácono, ni obispo, que no tengo ningún ungimiento de ninguna índole. Solamente, como siempre lo aclaro, soy la voz de uno que clama en el desierto, que enderecemos la senda porque el reino de los cielos sea acercado. Y según creo yo, el reino de los cielos está más cerca que nunca. Les agradecería mucho de este lado de su celular, dice suscribirse al canal, que se puedan estar suscribiendo, dejando su comentario, su like, su me gusta. Eso suma de mucho, para ustedes no tiene ningún costo y para nosotros nos ayuda de mucho. ¿Y cuál es el tema, la reflexión, el pensamiento con respecto a la palabra de que quiero hablar hoy? Dice la Biblia que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y muchas veces se usa este texto eh, para ponernos en el contexto de que nosotros tenemos que llevar una vida de santidad, una vida apartada del mal, una vida como metiéndonos el miedo o la presión de que si nosotros no hacemos lo que la Biblia dice, que ese sería otro tema a tocar, me gustaría saber quién hace lo que la Biblia dice. Entonces ahí yo me sacaría una foto con él y la pegaría en la ladera de mi casa para recordarlo siempre, prenderle una vela cada tanto. Pero bueno, ya les digo, nos meten este texto que dice Dios es amor, pero también es fuego consumidor, para meternos la presión de decir, bueno, nosotros tenemos que obedecer todos los preceptos bíblicos, porque si no Dios se puede enojar y nos puede castigar. Pero teniendo en cuenta que esto ya lo hemos hablado alguna vez, que el ser humano, el hombre, la mujer, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea que en cada uno de nosotros hay algo de la esencia de este Dios vivo, de este Dios altísimo. Entonces, eh, claro, he escuchado muchas veces decir a la gente, este habla de Dios y mira cómo se comporta. Este habla de Dios y mira cómo reacciona. Este se quiere hacer el perfecto, pero yo que lo conozco un poquito más, mirá lo que es, mirá cómo vive. Y nos olvidamos que el otro es un ser humano también. Pero hablemos de Dios un poquito. Hablemos de Dios un poquito, porque es verdad que Dios es bueno. Pero la Biblia dice que Él tendrá misericordia de que Él quiere tener misericordia. Y el mismo Dios que decimos que es bueno, en la antigüedad a pueblos paganos los mandaba a destruir. Y no lo digo yo, no es que yo lo estoy inventando, lo dice la Biblia. A ancianos, a niños y hasta a los animales, a todos. Hoy que se habla de los derechos humanos y se habla de los derechos de los niños, los derechos de esto, los derechos de lo otro, los derechos de las mujeres, cuántos derechos. Bueno, el Dios, esto se los digo por si hay algunos cristianos que no lo saben, y si no son cristianos no saben por qué saberlo. El Dios al que seguimos los cristianos, en su momento mandaba a destruir niños, vacas, ancianos, mujeres, todo, hasta lo último, hasta que no quedara una piedra sobre piedra
de las ciudades quedan atacadas por el pueblo de Dios. Este era Dios, este es Dios. Por eso dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y cuando dice que Él tendrá misericordia y que Él tendrá misericordia, teniendo en cuenta, a ver, vamos por partes. Dios no le tiene que dar explicaciones a nadie. Así como ni vos ni yo que estoy acá, ni vos que estás del otro lado, tenemos que darle explicaciones a nadie en nuestra vida. Y lejos tenemos que ser de juzgar a los otros y lejos de ser juzgados nosotros también, porque con la vara que miden y medimos seremos medidos. Pero ya les digo, somos humanos. Y dentro de los ejemplos bíblicos que da la Biblia, ¿no es cierto? Para aquellos que dicen, no, pero vos vas a la iglesia o hablas de Dios, pero yo te veo que hablas o reaccionás o decís determinada cosa o te manejás de determinada manera. Bueno, hablemos de Pedro, por ejemplo. Pedro, el primer líder que tuvo la iglesia cristiana. Primero estuvo Jesús, cuando todavía no era la iglesia, y ya siendo la iglesia, Pedro fue el primer líder que tuvo. De hecho, para nuestros hermanos católicos, ellos dicen que el primer papa fue Pedro. Bueno, y para los cristianos, sabemos que el primer líder de la iglesia cristiana fue Pedro. Bueno, este mismo Pedro del que le estoy hablando, cuando Jesús le dijo, echa la red, le dijo, Señor, hemos bogado toda la noche. O sea, Pedro dudó de lo que decía Jesús. En otro momento, cuando vinieron a arrestarlo a Jesús, a prenderlo, este Pedro que había caminado 3 años con Jesús durante su ministerio, que lo vio resucitar muertos, sanar, limpiar leprosos, darle vista a los ciegos, no había entendido nada, porque a veces pensamos que entendemos y lamentablemente nos falta mucho, y lo digo por mí primeramente. Agarró una espada y le cortó, no es que esto es una metáfora, no, literalmente le cortó una oreja. Yo me imagino que se la tiró a la cabeza el machetazo. El tipo se habrá corrido y se la dio en la oreja y le arrancó, le cortó la oreja de cuajo. Este era el Pedro que tiempo después niega a Jesús 3 veces y lo maldice con maldición. Y por la misericordia de Dios, este favor de Dios no merecido, la gracia, el regalo de Dios no merecido, termina siendo el líder de la iglesia y su sombra sanaba a los enfermos. Claro, entonces uno puede decir como una persona que duda de Jesús, que lo niega, que ante determinada situación lo mejor que tiene para hacer es tirarle un machetazo en la cabeza a una persona. O sea, de verdad Dios lo va a usar eh, para que con su sombra sane los enfermos, sí, sí, porque les vuelvo a repetir, Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, y señoras y señores, si me dejan decirle una vez más, de este lado de la pantalla, Dios no tiene que pedirle autorización a nadie, y eso lo tenemos que entender todos para hacer lo que Él hace. Primero entender que todo lo que pasa está bajo el dominio y la voluntad de Dios. O sea que si algo pasa, por algo pasa, para algo pasa. Y dice la Biblia que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Dice en Romanos 8:28. Pero claro, entonces, a ver, el cantor de Israel, el pastor de ovejas, el rey David, el famoso salmista, cantor de Israel, el que escribió entre sus letras más conocidas, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En paz me acostaré y asimismo dormiré. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que escribió todas esas cosas
les vuelvo a repetir, el cantor de Israel, aquel pastor de ovejas, en su primera incursión de combate, toma la espada de Goliat, después de haberlo derribado de forma casi milagrosa con una piedra a un gigante, toma la misma espada de Goliat y con 16 años aproximadamente que tenía David, siendo casi un adolescente, le corta la cabeza a Goliat. En un acto de fe. A ver si no entendemos. En un acto de fe, David toma la espada de su enemigo y con su propia espada le corta, o sea, le saca la cabeza del lugar al gigante Goliat. Claro, entonces uno puede decir, pero ¿cómo es esto? Dios, porque la Biblia dice, Dios es amor. Se lo vuelvo a repetir, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Entonces, saquémonos, esto va para los que van a la iglesia y para los que no van a la iglesia. Saquémonos ese chip de la cabeza que una persona, porque habla de Dios, que una persona porque va a la iglesia, que una persona porque escucha alabanzas en su casa o lo que sea, no tiene derecho a enojarse, no tiene derecho a tener un mal día, no tiene derecho a llorar, a deprimirse. Si entendemos que Dios está en los cielos, que Él es santo y 3 veces santo, pero que nosotros somos humanos, mortales, llenos de limitaciones y de fallas, y si Dios, como les decía hace un rato, permitió en más de una oportunidad que naciones enteras fueran exterminadas, inclusive hasta el último animal de esa nación. O sea, si Dios puede darse ese permiso, obviamente es Dios, nosotros no nos vamos a comparar con Dios para nada. Pero les vuelvo a repetir, en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, si yo... ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, no, está bien, pero si tuviste este exabrupto, ya está, no podés predicar. O si tenés determinado vicio, no podés predicar. O hablar de Dios, o ir a la iglesia, o tocar un instrumento en el altar, supuesto altar tan sagrado y tan santo. No, 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 señores. No, porque Jesús dijo, muchacho, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. El que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y con la vara que nosotros medimos vamos a ser medidos. Así que nada, ya les digo, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Pero ese versículo no aplica solamente para darnos miedo a nosotros de qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer porque Dios nos va a castigar, sino que también aplica para saber que nosotros como hijos de Dios somos humanos, tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho a ponernos mal, tenemos derecho inclusive hasta tener un berrinche. Les hablé de Pedro, les hablé de David, pero le podría hablar de tantos. Moisés, con las famosas plagas de Egipto, la muerte de los primogénitos. ¿Qué más le puedo decir? Moisés, Josué, Sansón. Sansón mató más gente el día que murió que durante toda su vida. O sea, les podría hablar de un montón de gente, les podría hablar de un montón de personajes bíblicos. Y si son lectores de las escrituras saben que no les estoy mintiendo, donde este Dios de amor del que hablamos, inclusive a veces por defender a los suyos, no nos olvidemos que en un momento Dios hizo atacar a los enemigos de Israel con avispas. Usó animalitos
prácticamente insignificantes para hacer retroceder a los enemigos de Israel. Nada. Hay gente que puede decir, bueno, pero entonces Dios es bueno, es malo. Eso es otra discusión que tendremos en otro momento. Yo lo único que pienso es que si yo tengo que enfrentar la vida, que la vida en por sí ya es complicada, y me preguntan de qué lado quiero estar, y prefiero estar del lado de Dios, porque de última Él va a tener misericordia de mí, y si me tiene que defender va a usar cualquier medio. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y sigan adelante. Bendiciones.